Buenas noches, débil. Juanca, Juanca. Noches a todos, noches, todos andamos débiles. Igualmente, Juan Carlos, Diablo, señorita. Puro espíritu revolucionario tiene Juanca. Pura sangre de Chen. saber qué hará Vicente. Quedó asustado anoche. Está meditando por lo de anoche, dice. Se quedó haciendo planas. Como cuando te mandaban a la tienda y te ibas repitiendo.
Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Te alegre, Juan Carlos. Bien, entonces, pues solo hay 28. No, ¿verdad? Bueno, o tal vez se van a unir más adelante. Bien, vamos a ver lo que es la interpretación, exegesis o interpretación de la ley penal. Señala que es un proceso mental que tiene por objeto gracias. La exegesis de la ley penal es un proceso mental que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Nosotros que conocemos la ley, que conocemos las normas jurídicas, las interpretamos para poder aplicarlas. Pero no es solo el hecho de interpretarlas, sino que tenemos que interpretarlas desde la regulación que tenemos en la ley del organismo judicial en cuanto a lo que señala ahí, en primer lugar, cómo debemos interpretar nuestra normativa. Si alguien tuviera ahí a mano la ley del organismo judicial. Sí, Lick. El artículo 10 creo que señala, u 11 de la ley del organismo judicial en cuanto a la interpretación. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A. A la finalidad y al espíritu de la misma. B. A la historia fidedigna de su institución. C. A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. D. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias. O sea que ahí nos dan los pasos para poder interpretar la ley, las normas jurídicas. No es como a veces se hace, que en un determinado caso uno interpreta, pero de acuerdo a los intereses que uno busca. Es el 10 de la ley del organismo judicial. Bien, hay varias clases de interpretación de la ley penal. Si lo vemos desde el punto de vista del intérprete, hay interpretación auténtica, interpretación doctrinaria, interpretación judicial o usual. También tenemos
desde el punto de vista de los medios para realizarla, y aquí encontramos la interpretación gramatical, la interpretación lógica o teológica. Desde el punto de vista del resultado está la interpretación declarativa, la interpretación restrictiva, interpretación extensiva y la interpretación progresiva. Entonces, en el caso desde el punto de vista del intérprete, la interpretación auténtica es la que hace el propio legislador en forma simultánea o posteriormente a la creación de la ley. Es simultánea la que hace en la propia ley, ya sea en la exposición de motivos o en el propio cuerpo legal. Tiene la particularidad de que es obligatoria para todos. Ejemplo, artículo 27. Solo que ahí vamos a ver si es del Código Penal. ¿Alguien tiene a mano la Constitución? Sí, Véame ahí a ver si es el artículo 27, si es de esa normativa. no, Lic, es el artículo 27 de la Constitución, es el derecho de asilo. Ah, ok. ¿Sería del Código Penal? No, solamente búsqueme ahí de la ley del organismo judicial. En la ley del organismo judicial es situación de los bienes. No. Voy a verificar de qué ley se trata, pero aquí es ese artículo 27, incisos 2, 3, 14, 23 y 24, regula lo que es la interpretación auténtica. Son ejemplos de la interpretación auténtica, pero entendemos por interpretación auténtica la que el propio legislador hace no solamente en la creación del texto, en la exposición de motivos y también en el cuerpo legal. Es decir, si nosotros tomamos una ley, en el caso del Código Penal, ustedes en la primera hoja, en la primera página, van a encontrar el número de decreto, y luego el Congreso de la República, y ahí vienen los considerandos, ¿verdad? Luego ya regula lo que es el libro primero, la parte general, el título primero, que es la ley penal, y entonces ahí ya vienen los conceptos y definiciones de los distintos temas que conforman el Código Penal o de las instituciones que conforman el Código Penal. Entonces, la interpretación auténtica es la que realiza el legislador. Aquí señala que puede ser simultánea o posterior a la creación de la ley. Simultánea en el momento que se crea la ley, ya sea en exposición de motivos o en el propio cuerpo legal. Y señala que es obligatoria para todos. Es decir, ya sabemos que las normas creadas
tienen una obligación de cumplimiento de todos los ciudadanos que conforman nuestro país. ¿Alguna pregunta? Leslie. No, Lee, Bien, estaba entonces. buscando ahí a ver si encontraba el artículo, pero. Sí, déjenme, voy a chequear porque es muy raro que no diga de qué ley es. La interpretación doctrinaria es la que hacen los juspenalistas o juspenalistas, los doctos, los expertos, los especialistas en derecho penal a través de sus tratados científicos o dictámenes científicos o técnicos que emiten. Tienen la particularidad de que no obliga a nadie a acatarlas, pero es importante porque los penalistas que conocen y manejan la dogmática jurídica mantienen entrelazada la doctrina con la ley. Entonces, en esta doctrinaria, como ya vimos que es la doctrina, aquí señalan a aquellos personajes o aquellos doctos que hacen libros, que escriben libros en cuanto a derecho. Entonces, como bien dice aquí, no es obligatorio porque no son normas jurídicas, son como explicaciones o definiciones de todos los temas o todo el contenido que está dentro del derecho penal y sobre todo de la ley penal. Interpretación judicial o usual es la que hace diariamente el juez al aplicar la ley a un caso concreto. Esta interpretación corresponde con exclusividad a los órganos jurisdiccionales y la ejercitan constantemente al juzgar cada caso por cuanto resulta ser obligatoria, por lo menos para las partes. Tal como está señalado aquí, la interpretación judicial o usual es la que se realiza en los órganos jurisdiccionales y son aquellas que emite específicamente el juez al aplicar la ley a un caso concreto. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? No le ¿Cómo dice Juan Carlos? Bueno. Bueno, voy a seguir. Si en caso tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, entonces ya ustedes interrumpen. Bien, desde el punto de vista de los medios para realizar la interpretación, tenemos la interpretación gramatical, que es la que se hace analizando el verdadero sentido de las palabras en sus acepciones común y técnica, de acuerdo a su uso y al diccionario de la Real Academia Española. Es decir, que cuando uno interpreta un texto legal o un texto jurídico, las palabras que se encuentran consignadas así, debemos interpretarlas tal como es su significado, no darle un significado diferente. La interpretación lógica o teológica excede el marco de lo puramente gramatical, constituye una interpretación más íntima y profunda que sobrepasa la letra del texto de la ley para llegar a través de diversos procedimientos teológicos. Manos, no me trae. No quiere ir. No, no ni siquiera he dicho nada. No quiere ir, no quiere ir. Se está lastimando. Se está lastimando. muchachos, micrófonos. Procedimientos teológicos, racionales, sistemáticos, históricos, políticos y sociales. Al conocimiento de la ratio legis, o sea, la razón legal, para lo cual fue creada la ley,
es decir, el fin que la ley se propone alcanzar, lo cual es tarea del juzgador. La interpretación tiene que ser de carácter teológico, no porque el intérprete se proponga fines a aplicar la ley, sino porque trata de conocer y realizar los fines que la ley contiene, que son valores objetivos. Aquí la interpretación señala que debe de hacerse a través de la lógica, de lo que las palabras, de lo que el texto está tratando de decir, y también a través de teleológica, es decir, una interpretación más íntima y profunda del texto legal. Todas estos tipos de interpretación sabemos que son doctrinarios, porque legalmente tenemos el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que ahí nos señalan la forma de cómo vamos a interpretar un texto legal. Desde el punto de vista del resultado tenemos lo que es la interpretación declarativa. Se dice que la interpretación es declarativa cuando no se advierte discrepancia de fondo ni forma entre la letra de la ley y su propio espíritu. De tal manera que la tarea del intérprete aquí es encontrar plena identificación y absoluto acuerdo entre la letra de la ley y el espíritu para lo cual fue creado. Debe concordar la interpretación gramatical con la interpretación lógica. La interpretación restrictiva se da cuando el texto legal dice mucho más de lo que el legislador realmente quiso decir, con el fin de buscar verdadero espíritu de la ley. Ha de interpretarse restrictivamente, limitando o restringiendo el alcance de las palabras, de modo que el texto legal se adecue a los límites que su espíritu exige. Artículo 14, párrafo segundo del Código Procesal Penal. ¿Alguien tiene ya a mano el Código Procesal Penal? Que lea el artículo 14, párrafo segundo. El artículo 14, Sí. párrafo segundo. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Gracias. Ya que tiene ella a la mano el código, veas el artículo 27. Suspensión condicional de la persecución penal. Ajá, pero ahí tienen varios incisos o numerales. Sí, tiene el pedido, tiene el 1, 2, 3 y 4. Hasta el 24 llega. Entonces ese es el artículo 27 que regula la interpretación auténtica. Ese es el artículo 27, numerales 2, 3, 14, 23 y 24 del Código Procesal Penal es ahí. Entonces ahí, al leer esos numerales, podemos determinar a qué se está refiriendo la interpretación auténtica. Entonces, volviendo a lo que es la
interpretación restrictiva. Cuando la compañera leyó el artículo 14 del párrafo segundo del Código Procesal Penal, lo que está señalando ahí es que no podemos, tenemos que entender que los derechos del sindicado son primero y que esa interpretación no puede ser extensiva porque contraría los derechos del sindicado. Es decir, que ahí estamos hablando de... ¿me puede hacer? Permítame un momentito. Bien, disculpe, es un relajo aquí que ya ni oía. Hágame un favor, Leli, ¿puede volver a leer el artículo 14, por favor, el segundo párrafo? Bueno, Lisa. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del diputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva ya quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Uh-huh. Entonces, cuando hacemos interpretación, sobre todo en este artículo, lo colocan como ejemplo porque va a ser de una manera restrictiva, es decir, no va a ser extendiendo esa interpretación, sino que cuando tiene que ver los derechos de libertad, en el caso de las personas que han sido detenidas por la comisión de un hecho delictivo, tienen que centrarse o concentrarse en cuanto a la no violación de esos derechos, de que primero va a estar la libertad de las personas, que va a estar su capacidad y no se va a tratar de interpretar más allá de lo que está regulando el artículo 14 en su párrafo segundo del Código Procesal Penal. En cuanto a la interpretación extensiva, se da cuando el texto legal dice mucho menos de lo que el legislador realmente quiso decir, con el fin de buscar el verdadero espíritu de la ley. Ha de interpretarse extensivamente, dando al texto legal un significado más amplio que el estrictamente gramatical. Hay normas o hay artículos dentro de las normas que muchas veces tendemos que hacer una interpretación más allá de lo que consta en el texto legal. Con esa interpretación extensiva, lo que estamos haciendo es alcanzando el pensamiento de lo que el legislador plasmó en la ley. Esas disposiciones a veces se quedan muy cortas, entonces por eso señala la interpretación extensiva que tenemos que ir más allá buscando el verdadero espíritu de la ley. Sí, diga.
Las interpretaciones son generales, o sea, es para aplicación de la norma, ya sea de que sea defensor, de que sea acusador, de que sea juez. Aquí nos están dando las formas de cómo debemos de interpretar de manera extensiva. Yo les platicaba de... en cuanto a que hay unas normativas, en cuando les expliqué lo que eran las leyes penales incompletas, que a veces las normas jurídicas o algunos procedimientos penales no señalan, digamos, el paso siguiente. Entonces, lo que se hace es interpretar lo que está ahí para poder continuar con el procedimiento. Entonces, esa es la interpretación extensiva de la ley. Uh-huh. No, no. Esto, como les dije antes, no podemos nosotros hacer una interpretación de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? O sea, el texto legal está ahí. Que lo que haga falta en ese texto, nosotros lo interpretemos de manera extensiva, pero viendo nuestros propios intereses, no. O sea, nos vamos a basar en el texto legal. Porque voy a volver al ejemplo que les puse en cuanto a las leyes incompletas. En el procedimiento de faltas en el 489 del Código Procesal Penal, cuando se comete una falta, el primer paso es escuchar al sindicado de la falta. Entonces el sindicado puede aceptar los hechos que se les indican. Entonces el juez viene y emite dicta la sentencia condenándolo al pago de arresto o se le aplica una conmuta. En el caso se convertiría en el pago de una multa. Bueno. Pero también puede negar los hechos que se le están sindicando. Entonces ahí el procedimiento señala que el juez deberá señalar día y hora o celebrarlo inmediatamente el juicio oral y público, donde se va a demostrar a través de las pruebas que presenta el sindicado si es responsable o no de la falta. Ahora viene. Esas son las dos únicas formas que señala el procedimiento de faltas. Pero ¿qué pasa cuando el sindicado dice yo me abstengo de declarar? ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo interpretar de que él se abstiene de declarar? ¿Qué significa? Bueno, significa que no va a declarar, ¿va? No va a aceptar y va a aceptar la multa o no va a aceptar los hechos. ¿Cuál de los dos tendríamos nosotros que interpretar qué significa me abstengo de declarar? No. Aquí lo que se interpreta, y ahí sí aplicamos lo que es la interpretación extensiva, la abstención a no declarar es el no aceptar los hechos. Entonces el juez tiene que señalar día y hora
para la celebración del juicio de faltas. Entonces ahí aplicamos una interpretación extensiva, porque no está señalado dentro del procedimiento. Pero como usted bien dijo, aquí no podríamos aplicarlo que eso significara de que el señor está aceptando los hechos y por lo tanto va a pagar o se le va a condenar y va a conmutar esa pena de arresto. Aquí se le va a otorgar a favor del sindicado señalando un juicio oral y público, porque se entiende de manera extensiva, porque no está expresa de que el sindicado no acepta los hechos. Bien, entonces pasemos a la interpretación progresiva, que se da cuando se hace necesario establecer una relación lógica e identificar el espíritu de la ley del pasado con las necesidades y concepciones presentes, de tal manera que sea posible acoger al seno de la ley información proporcionada por el progreso del tiempo. Esto mientras no sea necesario reformar, derogar o abrogar la ley, ya que la ratio de la ley siempre debe de actualizarse. La interpretación progresiva, según señala aquí, se debe de hacer en aquellos casos cuando se va a aplicar una norma pasada a una norma presente. Esto es un poquito complicado porque ahí ya estamos hablando, ahorita le contesto, solo déjeme terminar porque ahí ya estamos hablando de cuestiones de retroactividad, de ultraactividad. Entonces, podemos decir que la interpretación progresiva va a venir a través de la reforma de una ley, la derogación o abrogación de la ley. Pero el analizar, digamos, bueno, en las normas hay reformas a cada rato, ¿no? Reforma un delito, reforma un artículo, ya sea quitándole o ampliándole el texto. Ustedes miran que en el Código tanto procesal penal como en el Código Penal a veces nos encontramos ciertos delitos con el mismo número, solo que dicen bis, ter, quater y quinquies, ¿verdad? Son repetidos hasta 5 veces con diferentes numeraciones, pero ¿por qué? Porque ya no hay manera de poder ingresarlos o seguir un orden dentro del Código Penal. Pero en este caso, el aplicar una información que fue proporcionada a través del tiempo a un caso No hay audio. Ay, disculpen, la paché y habilité el micrófono, estaba hablando para mí misma, entonces, disculpen.
Solo le voy a contestar a alguien aquí. Me preguntó qué significa ratio. Pues ratio es razón. Se utiliza dos palabras o una frase como última ratio, que quiere decir última razón. Por eso señala ahí, ya que la razón de la ley siempre debe de actualizarse. Entonces, interpretación progresiva, vamos a ir señalando que es cada vez que se hace una mejora en el texto legal, en el artículo, en la norma jurídica, ya sea reformando, ya sea derogando, ya sea abrogando, con el único objetivo de mejorar ese texto para una mejor interpretación. Bien, veamos la analogía y la interpretación analógica. Sabemos que la analogía en derecho penal no puede ser utilizada. En algunas otras ramas del derecho, como el civil, el mercantil y el administrativo, sí puede utilizarse la analogía para resolver un caso no previsto por la ley mediante... Bueno, voy a definirlo para que no se confunda. La analogía es resolver un caso no previsto por la ley mediante otro que es similar y sí está previsto. Es decir, que tenemos dos casos para resolver. Uno que sí tiene una norma jurídica para resolverlo y la otra no. El otro caso no. Pero como esos casos son similares, entonces voy a utilizar la norma que me sirvió para resolver el caso que sí estaba en ley para resolver el otro que no tiene una normativa, pero solo con el hecho de que ambos casos son similares, entonces voy a aplicarlo. Entonces, eso no es correcto. La analogía no es permitida. En derecho penal tienen que estar los procedimientos señalados de acuerdo a la ley para que puedan ser aplicados, porque si no, vamos en contra de lo que establece el principio de legalidad y que se encuentra regulado no solamente en el Código Penal, sino también en la Constitución, que una conducta que no esté regulada como delito o como falta no puede ser sancionada. Para que exista analogía se requiere entonces de una laguna legal, es decir, que no exista una norma para aplicarla a un caso en concreto. Es decir, de un caso que no esté previsto en la ley penal como delito o falta, y luego que exista otro que sí estando previsto sea similar o análogo al no previsto y se pretenda juzgarlo de la misma manera, tratando de integrar la ley penal. Integrar a un caso no establecido en la ley a otro que sí tiene una normativa para poder resolverlo. Es decir, que vamos a estar pudiendo llegar a la analogía cuando existe una laguna legal. En Guatemala, el artículo 7 del Código Penal establece la exclusión de analogía
y señala que los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. También tenemos como fundamento el principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal, por lo que usar la analogía como un recurso para integrar la ley penal frente a una laguna legal es prohibido, porque no solamente viola el principio de defensa o de reserva, que es la base de nuestro ordenamiento jurídico penal, sino también el principio de legalidad. Entonces, vamos a señalar en cuanto a la interpretación analógica. Y aquí sí hay que poner un poquito de atención, porque entonces me van a decir ustedes por qué mi interpretación analógica sí es permitida y la analogía no. Entonces, la interpretación analógica está permitida como un recurso interpretativo. Consiste en una interpretación extensiva de la ley penal cuando, buscando el espíritu de la misma, encontramos que el legislador se quedó muy corto en la exposición del precepto legal. En ese orden de ideas existe una sustancial diferencia entre la analogía y la interpretación analógica. En la analogía existe ausencia absoluta de una disposición legal que regule el caso concreto, mientras en la interpretación analógica sí existe un precepto legal que regule el caso, pero de manera restringida, lo cual se desprende de su espíritu, por lo que debe interpretarse extensivamente sin caer en la analogía. Entonces, volviendo al ejemplo que les planteé, ahí lo que hacemos es además de una interpretación extensiva, hacemos una interpretación analógica, porque existe la norma, lo que no está establecido es una disposición legal en el caso de que la persona diga: me abstengo de declarar. Entonces, hay un precepto legal, pero no una disposición en la cual se complete el procedimiento. Entonces, ahí la diferencia entre la analogía y la interpretación analógica. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte, no, Linda, gracias. Bueno, entonces continuamos. Entramos a lo que es el concurso aparente de leyes o normas penales. El concurso aparente de leyes o normas penales se da cuando una figura delictiva cae o está comprendida por dos o más preceptos legales que la regulan, pero un precepto excluye a los otros en su aplicación al caso concreto. De aquí se deducen los dos supuestos para que exista el aparente concurso de normas. El concurso se da cuando un mismo hecho está contenido en dos o más preceptos legales. ¿Cómo poder determinar o establecer cuál de ellos debemos tomar? Entonces, aquí nos basamos en dos supuestos para poder aplicar el concurso de normas. Primero,
que es una misma acción, que una misma acción sea regulada o caiga bajo la esfera de influencia de dos o más preceptos legales. Es decir, que un mismo hecho, una misma conducta, esté regulada en dos preceptos legales. Y segundo, que uno de esos preceptos excluya la aplicación de los otros al aplicarlo al caso concreto. Es decir, si ese hecho o esa acción o conducta está regulada en dos preceptos, desde el momento en que se aplica uno, se excluye al otro. Entonces, para poder resolver ese concurso de leyes o aparente de leyes o de normas penales, lo vamos a hacer, a través de principios doctrinarios. Y el primero es el principio de alternatividad. ¿Qué señala este principio? Cuando dos o más disposiciones de un ordenamiento jurídico vigente en el mismo tiempo, en el mismo lugar, se presentan como igualmente aplicables a un mismo hecho, pero siendo de tal naturaleza que la aplicación de uno excluye la aplicación de la otra. En nuestra legislación, en el artículo 69 del Código Penal, señala, se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves. Eso es en cuanto a la sanción, el artículo 69, que regula lo que es el concurso real. El concurso real se da cuando una persona comete tantas acciones como delitos. Es decir, en un día comete robo, comete extorsión, comete homicidio culposo, comete asesinato. Entonces aquí, a la hora de la aplicación de la sanción, vamos a aplicar dice, se aplicará todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves. Es decir, que si 4 delitos cometió y a los 4 se le condena, él va a cumplir las 4 condenas, iniciando o principiando con la pena o el delito o la pena que le hayan aplicado en uno de los delitos. En el principio de especialidad o lex specialis derogat legi generali, en caso de que una misma materia sea regulada por 2 leyes o disposiciones, una general y otra especial, la especial debe aplicarse al caso concreto. Por ejemplo, el delito de monopolio, el que está regulado en el artículo 341, inciso primero del Código Penal, y la ley de protección al consumidor. Entonces, ¿aquí qué aplicaríamos? A ver, Neri. Aplicaríamos el Código Penal de acuerdo al artículo 341, inciso primero, que es el delito de monopolio, o aplicaríamos la ley de protección al consumidor. ¿Está ahí, Neri? Sí, buenas noches, solo que no le comprendí. Va. Mire pues,
Estamos hablando del principio de especialidad. En un caso concreto en donde se cometa un delito de monopolio o de una acción en el cual un comerciante, porque el monopolio es la acción cuando una persona tiene un negocio y abarca, quiere tener todo un producto, lo compra y solo él es el que lo vende, lo distribuye. Como por decir el caso de en su tiempo, la cerveza o el cemento, ¿verdad? Que solamente una empresa vendía y nadie más. Entonces a eso le llamamos monopolio, pero aquí aplicaríamos de un caso concreto en el que el delito está establecido en el Código Penal y está establecido en la Ley de Protección al Consumidor. En el caso de ser un principio de especialidad, ¿cuál se aplicaría? ¿El Código Penal o la Ley de Protección al Consumidor? Código Penal, Lick. Ajá. ¿Alguien más? Liga. Protección al consumidor. Ajá. Sí, sería la otra ley, Liga, porque como es un principio especial. Exactamente. Entonces vamos a aplicar la ley especial que va a privar sobre la ley general. Es decir, en este caso, cuando hay un delito que puede estar contenido en el Código Penal, pero al mismo tiempo está en una ley especial por ser principio de especialidad, vamos a aplicar la ley especial sobre la general. El principio de subsidiariedad, lex primariae derogat legis subsidiari, una ley o disposición es subsidiaria de otra, cuando ésta excluye la aplicación de aquella. Tiene aplicación preferente la ley principal. Tanto la ley principal como la subsidiaria describen estadios o grados diversos de violación del mismo bien jurídico. Pero el descrito por la ley subsidiaria es menos grave que el descrito por la ley principal y por esa razón la ley principal absorbe a la ley subsidiaria. A veces, por ejemplo, cuando estamos llevando un proceso de conformidad con el Código Procesal Penal, en algunos procesos subsidiariamente aplicamos algunos artículos del Código Civil, pero no que sea materia civil, sino porque, por ejemplo, el Código, perdón, no es el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está estipulado en cuanto a la falsedad de los documentos, muchas veces los abogados cuando participan en un proceso señalan que las prevenciones policiales no pueden ser un medio de prueba. Entonces se recalca dentro de la sentencia que media vez esa prevención policial no ha sido redarguida o ha sido señalada de falsedad o de ser un documento falsificado, de contener falsedades, entonces se le da valor probatorio. Entonces aquí aplicamos de manera subsidiaria algunos artículos, o como bien se dice, de manera supletoria, ciertos artículos que van a servir
para poder argumentar o fundamentar una sentencia. Entonces aquí vamos a la ley subsidiaria va a ser menos grave que la ley principal. Entonces, seguimos con el otro principio. Es que les estoy buscando aquí un ejemplo, otro ejemplo. Para que les quede más claro. Bien, les voy a quedar pendientes con otro ejemplo. Veamos el principio de consunción, absorción o exclusividad, que es lex consumens, consumen, derogat legi consultae. Eso no lo voy a preguntar porque solamente en español. Surge cuando un hecho previsto por la ley o por una disposición legal está comprendido en el tipo descrito en otra, y puesto que ésta es de más amplio alcance, se aplica con exclusión de la primera. En este caso, el precepto de mayor amplitud comprende que el hecho previsto por otro de menor alcance y en consecuencia debe prevalecer para su aplicación en el precepto más amplio. Un ejemplo que se da en los casos, por ejemplo, de robo o de hurto en una vivienda. Para ingresar a la vivienda, antes de la comisión del delito de robo o hurto, se comete el delito de allanamiento. Entonces, a la hora de tipificar el hecho o la acción, vamos a tipificar solo el delito de hurto o solo el delito de robo. Ese delito de robo o ese delito de hurto va a absorber al delito de allanamiento. ¿Por qué? Porque el interés de la persona era robar, era hurtar. Pero como no puede entrar volando, ¿verdad?, a la casa, de todos modos, al ingresar volando por la casa tiene que entrar, y como no fue autorizada su ingreso, entonces ahí ya se da el allanamiento. Otro caso es, por ejemplo, en un accidente. Cuando la policía detiene al sindicado por provocar un accidente y hay una persona lesionada, viene y se pone a disposición, este sindicado manejaba vehículo automotor bajo efectos de licor y se pasa llevando a una persona, la cual queda lesionada. Cuando lo llevan al juzgado, el juez le tipifica lesiones culposas. Pero resulta que a las pocas horas de haberse dado el accidente,
esa persona lesionada fallece. Entonces pasa de lesiones culposas a homicidio culposo. Entonces aquí va a aplicar el homicidio culposo en lugar de las lesiones culposas. El homicidio culposo va a absorber las lesiones culposas porque no se puede señalar a una persona de la comisión de lesiones culposas y homicidio culposo cuando el sujeto pasivo es el mismo. Entonces aquí vamos a aplicar el principio de consunción, absorción o exclusividad. ¿Alguna pregunta? No, Ligda. Ustedes creo que ya se están durmiendo ahí. No, Lig, estamos poniendo atención. Bueno, por lo menos yo sí. Como las audiencias no se hacen, bueno, los juicios no llegan a un veredicto tan rápido, ¿verdad, licenciada? Entonces, ese caso que usted propuso ahí, por ejemplo, ya condenaron a alguien y hasta después muere la persona, ¿qué pasa? Bueno, ahí es muy diferente porque no pueden condenar, o sea, no se le puede procesar a una persona por un mismo hecho. Entonces, si él ya fue condenado por lesiones y después, pasado la condena, se muere la persona que en primer lugar quedó lesionada, ahí ya no se puede juzgar porque ya fue juzgada por lo mismo, ¿no? No por el delito de homicidio culposo, pero sí por el de lesiones, por los mismos hechos. Yo le digo en el caso de que, y eso ha sucedido muchas veces, que digamos se lesiona a alguien, lo llevan al hospital y a las pocas horas fallece. A esta persona ya se le escuchó, se le hizo saber por lesiones culposas, pero como a las pocas horas ya dejó de ser lesiones culposas y pasó a ser homicidio culposo, entonces ahí se provoca una absorción. El delito de homicidio culposo absorbe al de lesiones culposas. Y hay otra audiencia. Sí, porque se le tiene que hacer saber por el nuevo delito. O sea, a él se le hace una modificación en cuanto al delito y ya no quedaría por lesiones culposas, sino por homicidio culposo. ¿Y eso del homicidio culposo no tiene salida bajo fianza, licenciada? Sí, los delitos culposos lo que hay que hacer ahí es tratar de llegar a un arreglo con la familia de la víctima, o en el caso del homicidio culposo, o con el lesionado, ¿va? Tratando de que en la primera declaración el sindicato tenga la oportunidad de resolver su situación jurídica a través de un criterio de oportunidad o de otra medida desjudicializadora, ¿va? Dice, para mientras, póngale que en la primera declaración no se llegó a un arreglo, entonces a él se le liga a proceso y se le puede dar alguna medida sustitutiva. En caso de que la persona no tenga la capacidad para pagarle, por ejemplo. Exacto. Porque muchas veces en los accidentes, a veces la gente abusa, ¿no? Es un poquito, no es consciente, entonces pide unas cantidades y miren en qué carro iba y si iba en una Prado, piden 2 millones para el muerto. Exactamente. Y tal vez el muerto iba a bolo y se le atravesó a la persona. Sí, y eso sucede muchas veces, que la persona detenida no es la responsable, pero como lo que quiere esa persona es resolver de la manera más rápida, ¿va? Porque otra de las cuestiones es que como a veces el Ministerio Público no
pues no pide videos de las cámaras. Hoy casi en varias calles y avenidas hay cámaras, ¿va? Que servirían para demostrar quién verdaderamente tiene la culpa. Por ejemplo, hay camionetas, por ejemplo, la mía trae una cámara que graba cuando uno va manejando. Adelante. Tiene cámara adelante. Sí, por el retrovisor que va grabando para enfrente. Sí, pues. Eso sería lo mejor, va, para uno que maneja, porque eso en un determinado momento le sirve como prueba a uno. Así es, Lick. Entonces, ahí tenemos los principios que sirven para poder resolver el conflicto del concurso aparente de leyes o de normas legales, ¿va? Cómo debemos de actuar cuando se da este tipo de conflicto, qué principios podemos utilizar o de qué forma podemos resolver para aplicar de la mejor manera la ley. Luego tenemos el... Sí, Disculpe, diga. Buenas noches. por ejemplo, en el caso que usted ponía que una persona en estado de ebriedad atropella a otra persona y esa persona se muere, por ejemplo, yo pienso que cometió dos delitos. El de, o bueno, falta de, ¿cómo se dice? Responsabilidad. Responsabilidad de conductores y la de homicidio culposo. Pero así como usted está explicando, yo le entendí que entonces solo se va por homicidio culposo y el otro delito o falta ya no. Ya no es aplicable. Ah, bueno. No es aplicable porque aquí entonces vamos a tomar el delito cuya pena es mayor. El delito absorbe, el delito mayor, vamos a decir, el que cuya pena es más grande, absorbe al delito menor, que en este caso es el delito de responsabilidad de conductores. Y lo absorbe porque si ustedes cuando vean más adelante los delitos van a ver que en las lesiones culposas está señalada una partecita ahí con una pena mayor y una sanción de multa cuando suceden estos casos y la persona va ebria. Entonces ahí es donde se aplica este principio de absorción. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ligda, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, Ligda, viera que yo quería preguntar, en caso de un accidente de tránsito y choquen dos carros, pero el carro que tenía el conductor que tenía la culpa fallece y fallece en el otro carro también donde accidentaron fallece otra persona, pero el conductor fallece, Ligda, y agarran al conductor que no era el culpable, pero el conductor que muere, el carro no es de él. ¿Qué pasaría con eso si se pudieran meter al dueño del carro? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, según le entiendo, dos vehículos, dos conductores, digamos, chocan. ¿Sí? Uno de los vehículos, el cual no, del cual era responsable, es el que fallece. El que Así queda es. vivo era el no responsable. Así. Este señor andaba en un vehículo que no era propiedad de él. Sí, pero es que es un ejemplo, es que bueno, eso le pasó a mi familiar. Y en el carro iba mi tío y mi abuela falleció en el carro donde iba él. Y el otro piloto falleció también.
Era una pregunta ahí si se podía. Sí, lo que pasa que ahí lo primero que se hace es señalar a quien está vivo, ¿no? Al piloto vivo. No solamente digamos, la muerte del otro piloto del vehículo, sino por la muerte en el caso de su abuelita que iba con su tío. Pero como el procedimiento señala que este es un procedimiento de delitos menos graves, bueno, pues aquí ya es otra aplicación, porque son dos fallecidos, entonces ya cambia la competencia para que sea conocida en un juzgado de primera instancia penal. Ahí se escucha. Fíjese que a primera instancia, digamos, si el piloto que quedó vivo tiene licencia, conducía en estado normal, no huyó del lugar, prestó el auxilio, tiene derecho a un arresto domiciliario, mientras llega al juzgado y se le escucha. En la primera declaración, el Ministerio Público puede solicitar o el abogado del sindicado puede solicitar una medida sustitutiva. Pero él tiene el arresto domiciliario, entonces puede pedir que se le confirme. Ahí hay un plazo de investigación. Entonces, en ese plazo, tendrían que aportarse las pruebas para demostrar que el piloto que quedó vivo no es el responsable. Pero como le decía anteriormente, la mayoría de personas que son sindicadas muchas veces no son responsables de los accidentes, pero por el hecho de no estar asistiendo cada vez que hay una audiencia en el juzgado o por razones de que no quiere él estar metido en ese problema de ir y venir a los juzgados, de que lo estén llamando, que necesita medicamento, entonces viene esta persona y dice, bueno, mire, ¿cuánto usted está pidiendo? Entonces, llegan a un arreglo. En este caso, pues, el arreglo sería con la familia del otro piloto, ¿va? Porque, pues, en el caso de su abuelita, pues, era mamá de su tío, supongo. Entonces, tendría que arreglarse la situación con la familia del piloto fallecido, si es que se quiere arreglar de una manera rápida. Con esto no estoy diciendo que la persona no responsable puede esperar hasta llegar a debate, presentar las pruebas respectivas y que se pueda determinar si es responsable él o fue responsable el otro, el que falleció. Y ya el juez va a determinar, de acuerdo a las pruebas, si quién de los dos es el responsable, ¿va? Porque en este caso, póngale de llegar a sentencia, el juez tendría, si tiene las pruebas de que se demuestra que su tío no fue responsable, pues absolverlo. No condenar al otro porque ahí ya está muerto, ¿ah? Gracias, Ligno. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si los dos mueren, ahí no hay responsabilidad de ninguno. La tendrán que pedir allá cuando lleguen con San Pedro. Aquí queda, no sé, no hay sindicados, no hay responsables. Ahí queda. Bien, compañeros, vamos a dejarlo aquí y continuamos la próxima semana, primero Dios, lunes. Hágame favor de leer lo que les dije, porque en una clase puede ser que
me tome unos minutos y voy a preguntar. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no, concluimos aquí. Feliz noche, Lida. Buenas noches. Gracias, Ligda. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Noches, Buenas noches. noches. Nochecitas.